2017 y pues estamos cerrando hoy con nuestro invitado especial, el doctor Roberto Munguito, que bueno, es uno de los economistas más prestigiosos que tiene el país. Y vamos a desarrollar el tema de cuáles son las expectativas y incertidumbres de la economía colombiana para el 2018. El doctor Munguito es economista de la Universidad de los Andes, tiene un PhD de la Universidad de Princeton en Nueva Jersey, y pues ha ocupado muchísimos cargos importantes como el ministro de Agricultura, 2 veces ministro de Hacienda en 1984 y 2002, embajador de Francia, el presidente de la Asociación de Exportaciones de Café, codirector de la Junta Directiva del Banco de la República, director ejecutivo alterno del Fondo Monetario Internacional y presidente de FASECOLA. Y también nos está acompañando como moderador el doctor Hernando José Gómez, economista cum laude de la Universidad de los Andes, candidato PhD en Economía, con especialización en moneda, banca y economía internacional de la Universidad de Yale, y pues ha desempeñado también cargos importantes como asesor del Banco de la República de Colombia, presidente del Consejo Privado del presidente del Consejo Privado de Competitividad, jefe del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, director de Planeación Nacional de Colombia, y miembro además también del capítulo de Economía. Entonces, bueno, con esto doy las gracias a ustedes, a todos ustedes también por su asistencia, y le doy la palabra a Hernando José. ¿Esto le prende alguna parte o no? Bueno, muy buenas noches, un saludo especial para todos. Primero, agradecerles la puntualidad, son las 7:04, eso la verdad muestra el interés que ha suscitado esta conferencia, y no me extraña teniendo a Roberto de invitado conferencista en esta ocasión. Como vamos a manejar las cosas, va a ser muy sencillo. Roberto va a hacer su exposición, luego tendremos un par de comentaristas que van a ser Jorge Invernal del Banco de la República y Claudia Correa, que trabaja en fondos de inversión, como me sé el nombre, exactamente, qué vergüenza, con el promover que sirva. Entonces, ya tengo unos días muy movidos. Y luego vamos a abrirles a ustedes la posibilidad también de hacer preguntas. Voy a hacer un énfasis importante y les pido por favor que sean preguntas, que no sean comentarios. Entonces simplemente les pido el favor de que se identifiquen bien quién es, de qué está hablando, y hagan y formulen la pregunta que deseen hacer. Entonces, ahorita está diciéndole al doctor Munguito que pues yo tuve oportunidad de conocerlo desde cuando yo era estudiante, y yo admiraba a los economistas brillantes que estaban en ese momento en Colombia. Creo que Roberto en esa época estaba en desarrollo y fue después director de desarrollo. En esa época todos eran todos economistas en esa época de 35 años, y yo los miraba y decía, no, gente viejísima, y está allá en esos puestos de tanta responsabilidad. Luego tuve la fortuna de tener a Roberto de colega en la Junta Directiva del Banco de la República. Ahí debo decir que aprendí muchísimo de él. Yo era un joven interesado, inexperto y de pronto impetuoso, pero obviamente siempre al lado de personas como Roberto, pues la verdad fue algo que me marcó mucho durante toda mi carrera profesional, y que pude aprender mucho. Le agradezco inmensamente esas posibilidades de haber compartido con él esos años. Entonces, diciendo eso, por favor, Roberto, si quieres hablar desde allá. Sí, yo creo que me queda más fácil para ver qué es lo que les voy a mostrar. Bueno, primero que todo, un agradecimiento
a Hernando José Gómez por esta invitación, dar un saludo también a Sergio Luna, quien hizo la presentación, a Carlos Jaime Fajardo, quien es presidente de este capítulo, y a los comentaristas, a Joaquín Bernal, a Claudia Correa y a la esposa de Hernando José, que siempre lo acompaña en todas las reuniones, toda la vida, y eso me da mucha envidia y siempre le tengo que contar a mi esposa cada vez que eso sucede. Cuando Hernando José me dice Hernando José ahorita, oiga Roberto, usted sí se da cuenta que fue hace 25 años que estuvimos en la Junta Directiva del Banco de la República. Les voy a contar una anécdota de lo que es ya la antigüedad y la viejera, ¿no? Ahora que leían las cosas que uno ha hecho. El otro día llegué a FEDesarrollo, hace como un año, y yo vi un muchacho joven recién llegado de la universidad extranjera, y lo vi muy parecido a Hernando José, y me estuvo explicando cómo es el comercio exterior y las cosas. Le digo, ¿y tú qué eres? Y me dice, no, es que yo soy hijo. Le dije, yo creo que tú eres hijo de Hernando José Gómez. Y me dijo, sí, soy su hijo, acabo de llegar de escuela de graduados. Y dije, oiga, ¿cómo estoy yo de viejo? Estoy con el hijo de Hernando José. Como ven ustedes, trabajé con Hernando José hace 25 años. Estuve con el papá de Hernando José, con Hernando Gómez Portalora, cuando fundamos FEDesarrollo en 1970. Pero lo peor, don José Restrepo, el abuelo de Hernando José, ¿no? Me llamaba a mí para que le hablara de café cuando manejaba los temas de la patria de Manizales. Entonces digo yo, oiga, ya son 4 generaciones, eso es mucha viejera. Bueno, el cuento que yo tengo acá, hay muchas gráficas como sobre unos temas y después vienen como unas reflexiones, gráficas reflexiones, y si me demoro, Hernando José, usted me pone el tablero de tiempos. Los temas que voy a hablar yo, uno de crecimiento económico, dejo la parte de crecimiento verde que lo habla Hernando José, después que está trabajando en eso. Voy a charlar un poco sobre la inversión, sobre inflación y tasas de interés obligados, algo sobre el sector financiero, eso también lo conoce Hernando José mucho más que yo, y Joaco, por supuesto, que es especialista en esto. En los temas de cuenta corriente y tasa de cambio, también es un tema muy del Banco de la República, finanzas públicas, instituciones y reformas estructurales y riesgos. Claudia Correa además es muy especialista sobre todo en la parte de inversión y qué está pasando y de expectativas y mercados. Yo trabajo también, vea, la viejera, trabajo con la hija de Claudia, es una de las personas que más me ayudan. Yo soy ahora como asesor externo de Goldman Sachs en Colombia, y la hija de Claudia es la persona colombiana, digamos, es Colombia en Goldman Sachs, y excelente ella. Bueno, arrancamos con crecimiento. Esta es una gráfica que tiene la tasa de crecimiento de la economía desde 1906 hasta el 2016, tasa anual de crecimiento de la economía. Esta es una gráfica que preparó el otro día, que nos invitó el director de Planeación Nacional, se recuerda, Hernando José, la estuvimos mirando, y ven ustedes, digamos, como la relativa estabilidad de la tasa de crecimiento en Colombia. Solamente hay dos periodos que ustedes ven que la tasa de crecimiento llegó a ser negativa. Esta es una segunda gráfica que lo que está mostrando es la tasa de crecimiento promedio anual de Colombia frente a América Latina, y no durante el gobierno de Santos, pero más larguito, desde el 81 hasta el 2016, y uno lo que ve es que esas tasas de crecimiento que vimos acá sostenidas promedio de largo plazo, y si lo ve uno desde los años 80 hasta acá, Colombia es el tercer país de América Latina de mayor crecimiento después de Chile y Costa Rica. Pero fíjense y verá, digamos que este es también como un logro. Esto es para que le queden dos cosas en la cabeza: crecimiento de largo plazo, crecimiento comparativo con América Latina. Acá tengo, hay grafiquitas que están en inglés porque esta la saqué de una presentación que hice el otro día para la Zurich, al presidente mundial de la Zurich que vino a Bogotá. Esta es una gráfica del índice de confianza al consumidor, y yo aquí lo que quiero decir es cómo, digamos,
la confianza al consumidor, si ustedes ven, cayó en 2009-2010. ¿Qué fue esa? Una época de recesión externa mundial y también de desaceleración de la economía colombiana. Se mantuvo el índice de confianza al consumidor bien, pero desde el 2014 para acá viene de caída significativa. Lo que está mostrando, digamos, es como un síntoma de lo que la gente está pensando frente a la economía, o sea, como las expectativas de los consumidores, y muestra, digamos, un reflejo de lo que pasó, de la desaceleración de la economía que ha habido en los últimos años. Esta es la de ayer, tiene hasta la grafiquita, hasta el trimestre de ayer. Este es el crecimiento trimestral anualizado, trimestre contra igual trimestre del año anterior, desde el 2010 para acá. Y en esta lo que yo les quiero mostrar es cómo la desaceleración desde que cayeron los precios del petróleo en el 2014, la tasa de crecimiento de la economía empezó a reducirse, llegamos hasta 1.2% en el segundo trimestre de este año, y la felicidad del gobierno que ya subimos a 2% en el tercer trimestre, pero todavía esta no es una recuperación sostenida. Le voy a hacer una pregunta acá a nuestro asesor del doctor Germán Vargas en materia agrícola. Ahora lo metemos en el tablero. Acá viene la gracia y la pregunta para usted. Está creciendo 2% la economía, ¿no? Y cuando uno mira ese crecimiento de 2% que tuvo el último trimestre, y uno lo mira, estas son las cifras de ayer, del tercer trimestre del 2017, tercer trimestre del 2016, por sectores de actividad económica: agricultura, ganadería, 7%. Después, el sector financiero, 3%, y después ustedes ven que el comercio tuvo un crecimiento muy pequeño, transporte casi cero, y negativo, digamos, todo lo que es la industria manufacturera, la explotación de minas y canteras, obviamente ahí está, pero además de eso, la construcción, y la construcción tiene tanto vivienda como las obras públicas. La pregunta que le voy a hacer ahora es si este 7%, ¿qué refleja? Si refleja un crecimiento sostenido del sector agropecuario colombiano, o es simplemente la respuesta al mal clima que tuvimos, digamos, en el año pasado. Y si este es, pues hay algunos que dicen esto es la paz reflejándose en el crecimiento del sector agropecuario, ¿no? Hay otros que dicen no, es que por fin llovió y antes no había llovido, ¿no? Pero los dejo con la imagen de que esta recuperación de este 2% está fundamentado en el crecimiento de un sector donde sí ha habido crecimiento, y Hernando José, que es mitad boyacense y mitad de Caldas, ¿no? Del sector cafetero sí ha habido, digamos, un crecimiento de la producción cafetera, pero no sé para lo que viene hacia el futuro. Pero, bueno, esta última gráfica que tengo de crecimiento por sectores son las proyecciones de desarrollo para los próximos años. El crecimiento, la proyección de desarrollo para este año es 1.7%, el gobierno ya bajó ayer de 2 a 1.8, y en 1.7 está la mayoría de los estimativos. Si recuperamos al año entrante, y somos optimistas, 2.4%, pero fíjense los años siguientes, con crecimientos, digamos, del 2019 al 2021, crecimientos como del orden de 3%, y en general el Fondo Monetario Internacional dice Colombia en los años futuros, a no ser que hagamos unas reformas estructurales de fondo, no va a crecer más del 3,5%. Entonces, acá llego como al resumen un poco para la discusión de los comentaristas sobre el crecimiento. Digo, Colombia ha mantenido un crecimiento económico positivo y sostenido a lo largo de varias décadas. Únicamente registró crecimiento negativo durante la Guerra de los 1000 días, durante los años 30, al inicio de la Gran Depresión, y en 1999. Eso era lo que se veía en la primera gráfica que les mostré. Digo acá, en el contexto de América Latina, desde los años 80 del siglo XX, Colombia ha registrado la tercera mayor
crecimiento promedio luego de Chile y Costa Rica. Digo también, la tasa de crecimiento anual del PIB se ha desacelerado desde el 2014 debido a la caída de los precios del petróleo y del carbón en general. Y finalmente, las proyecciones hasta el 2022, tanto de Fedesarrollo como del Fondo Monetario Internacional, indican que la tasa de crecimiento anual será inferior al 3,5%. Conclusión, y para discusión, por lo tanto, es necesario introducir reformas para estimular la productividad. Hernando José está muy metido en esto de competitividad y productividad, pero es tema, digamos, como para que discutamos. Ese es un tema. Segundo tema, les dije, es el de la inversión. Y ustedes, a ver, la mayoría estudiaron todos, me imagino aquí, economía en los Andes, ¿no? Se recuerdan de la tasa de inversión dividido por el PIB, más o menos, lo que era. Miren lo que ha pasado con la tasa de inversión en Colombia desde el 2001 hasta ahora, ¿no? La tasa de inversión era el 15,5% en el 2001, hubo un buen esfuercito que hizo el gobierno de Uribe, más o menos, del 2001 hasta el 2010, llegó hasta 25%, luego vino la recesión esa mundial 2009 y 2010, Santos lo mantuvo más o menos al 27%, un año llegó a 30%, que es el que él habla en todos los discursos, y ahora está empezando un poquito a reducirse. Y el afán de uno es qué pueda pasar, digamos, hacia años futuros. Estas son cifras que no les voy a dar, pero simplemente la imagen. Las azules son, y las cifras están en millones de dólares, es la inversión extranjera directa. En Colombia también ha tenido desde el 2014 una disminución. Ustedes ven caída de precios de petróleo, pero también caída, obviamente, de inversión extranjera directa que venía al sector petrolero, al sector del carbón. Y la parte amarilla son los flujos, las inversiones de portafolio. Ese es el tema como Pajuaco que nos diga sobre inversiones de portafolio. Eso lo llevan siempre en la Junta del Banco de la República, ese tipo de estadísticas, pero también es mucho más inestable. Un tema que yo creo que es importante, dentro de la inversión, ¿qué ha pasado con la inversión en infraestructura vial? Esta es una grafiquita que muestra básicamente cuánto es en billones de pesos, cómo ha sido la evolución, digamos, las columnas azules eran lo que se llamaba la infraestructura vial de tercera generación, y ya entra lo de cuarta generación. El hecho real es que aunque se ha hablado muchísimo de 4G, solamente en el año, digamos, con Goldman hicimos las primeras 3 financiaciones de los 3 primeros proyectos de 4G, los de Mario Huertas. Hicimos ese financiamiento en el 2016. Eso se empezó a notar ya, fíjese, verá eso, más los otros proyectos, ya hay los 9 primeros proyectos de la primera ola de las 4G, ya está financiado, y esto solamente, aunque aparece como cifra meta, es lo que se espera que se refleje ya de crecimiento de las 4G en este año. Estaba mirando las cifras de ayer, en estas que les mostré, de la construcción cayendo. Les dije, construcción es igual a construcción de vivienda más obras públicas, ¿no? Y las cifras de ayer lo que muestran es que esa caída de 2% anual que está mostrando la construcción en general es porque ha caído significativamente la inversión en vivienda, pero las obras públicas sí están aumentando un 8%, es decir, van un poco en línea con este tipo de proyecciones. Es decir, si hay algo que empieza a compensar ahora es el financiamiento de las 4G. El lío en que estamos en este momento es que después de esos financiamientos que hicimos el año pasado no se están cerrando nuevos proyectos. Podemos hablar sobre ese tema. Nosotros estamos muy involucrados ahora en cosas de las APPs, después podemos contarles sobre eso. Estas son las cifras que muestran, y dice uno, bueno, si es muy importante la inversión en carreteras, y esta es una de las grandes, y hay que reconocerlo, importantes estrategias del gobierno, ¿por qué lo estábamos haciendo? No es solamente una política contracíclica para estimular el crecimiento, sino porque Colombia era uno de los países más atrasados en infraestructura. Las columnas de la izquierda muestran países, el ranking de la posición, digamos, en carreteras que tienen el mundo, el puesto dentro de los
140 países que hay en el mundo, Colombia está en la posición, en el lugar 120, como de 140 países del mundo, de los más malos en carreteras. Entonces uno dice, bueno, muy inteligente hacerlo de carreteras, pero además es que era absolutamente necesaria. Y en vías férreas estamos en 104 y nosotros creo que no conocemos los trenes. A ver, levanten la mano cuántos han montado en tren en Colombia. A ver, 1, 2, 3, 4, 5 de 100, oiga, 7. A Espinosa no lo llevaban ni siquiera en el colegio, porque a nosotros nos llevaban en el moderno, Hernando José a nosotros nos llevaban en el gimnasio moderno a montar en tren, ¿no? Pero se ve que aquí muy poco. Bueno, ¿qué puedo concluir sobre los temas de inversión como temas para discutir? Digo, la tasa anual de inversión respecto al PIB, o el monto de la inversión respecto al PIB, se ha incrementado del 15% en el 2001 a un tope del 30% en el 2014. No quiero hacer política, pero el mayor crecimiento ocurrió en la época de Uribe y acá se ha mantenido más o menos alto y bien también. El comportamiento de la inversión, digo acá, refleja un buen manejo de la política macroeconómica y confianza en el país. Es decir, si hay confianza, se invierte. Fíjese, verá, digo acá, sin embargo, desde el 2014 se ha presentado una baja en el coeficiente de inversión, aunque permanece relativamente alto. La baja ha estado liderada por menor inversión extranjera directa, particularmente en petróleo y minería, y termino diciendo, el gobierno viene promoviendo la inversión en infraestructura vial de cuarta generación como estrategia contracíclica. Esa es la base de su plan de desarrollo, ¿no, doctor Espinosa? Eso lo leímos antier todos en el periódico. Bueno, tema de Joaco y de la Junta del Banco, la inflación, ¿no? ¿Qué ha pasado con la inflación en Colombia? Aquí tengo cifras de la tasa de inflación, el crecimiento porcentual del IPC, que es el índice de precios al consumidor, desde los años 60, 70, 80, y luego comienza a caer. En esta gráfica, yo hice copy-paste, no la hice yo, pero es del Banco de la República, pero si yo fuera del Banco de la República le habría hecho otra liniecita de para abajo, que es en el año 91. En el año 91 fue cuando se creó el Banco de la República como Banco Central Independiente, con el mandato de la Constitución de, ¿cómo era? Defender el poder adquisitivo de la moneda, era, Hernando José, lo que teníamos en la Junta del Banco. Fíjese que desde el momento en que hay esta Junta Directiva, esta Junta Directiva Independiente, oiga, esto se me va a caer acá, necesito un ingeniero acá para que me mantenga esto en equilibrio. Acá, ya no puedo poner. Fíjese que primero, como dos cosas. Uno, la inflación en Colombia nunca se desbordó como en el resto de América Latina, que llegó a ser 200, 300%. Aquí teníamos inflaciones, lo llamábamos nosotros moderadas, ¿no? De 20 a 40%. Eso para nosotros era como normal, ¿no? Oiga la risa acá, debíamos graduarse mucho después de usted. Acá. Y llega el año 91, la Junta Directiva del Banco de la República, mandato constitucional, comienza a bajar la inflación, y luego hay otra señal en 1999, ponemos la inflación objetivo, pero aquí hay como un matrimonio, ¿no, Joaco? Fue el año de la caída del PIB más grande que ha habido, pero también cuando se puso la inflación objetivo, entonces fueron como la mezcla de las dos cosas lo que explican, y ya estamos en un momento dado donde hay, digamos, una inflación a niveles más o menos internacionales. Tuvimos ese pico que se aumenta en el 2016, que es el de la inflación, de la sequía de alimentos y la devaluación de la tasa de cambio por la caída de los precios del petróleo, pero fíjese y verá que subió a 4, a 5%, a 8% llegó a subir, ¿no? Pero ya estamos, digamos, ajustándola hacia abajo. Ahora comentamos sobre eso. Esta es una grafiquita que muestra en rojo la inflación total y la inflación sin alimentos, solamente para ilustrar cómo en el 2016 vino esa inflación, lo que jalonó hacia arriba la inflación fue los alimentos, y aquí viene, doctor Espinosa, la lección para el doctor Germán Vargas, que se llama la respuesta en la oferta agrícola, ¿no? Si aumentan los precios de los alimentos respecto a los precios de la economía, entonces se hacen más rentables
producir en el campo, viene una respuesta en la oferta, y es lo que yo creo que principalmente estamos observando ahora con ese crecimiento del 7% del sector agropecuario este año. Ustedes saben que, a ver, Banco de la República creado como Banco Central Independiente en el 91. ¿Cuál es? Se le dieron a la Junta del Banco de la República unos poderes para manejar 3 políticas. ¿Cuáles son? A ver. Esto. Y para hacerlo de esa manera, digamos que desde el momento en que entra esto de la inflación objetivo, la manera como se hace es a través del manejo de las tasas de interés del banco. Si usted sube las tasas de interés, recoge liquidez en la economía; si baja las tasas de interés, expande. Y fíjese que el banco ha tenido, digamos, como una política de acuerdo con el ciclo económico. Si se recalienta la economía, sube las tasas de interés; cuando cae la actividad económica, las baja, y las ha estado bajando hasta ahora. Joaco nos va a contar cómo se van a comportar en los próximos meses. Vamos a ver si nos hace un pronóstico cierto acá, si se confiesa. El hecho real, esta otra gráfica muestra más o menos también, digamos, el mismo comportamiento de la tasa anual de inflación, pero tiene unas bandas abajo, que es dentro. El Banco de la República lo que establece es como una franja meta, entre 2 y 4% debe estar la inflación. Entonces acá lo que se muestra es que ya están metidos dentro de la franja, y el hecho de que están metidos dentro de la franja y el objetivo es lo que permite a la Junta del Banco de la República decir: yo bajo, ya tengo la inflación controlada como la quiero tener, me puedo dar el lujo de utilizar la política monetaria para estimular la demanda agregada a través de bajar las tasas de interés. Aquí hay proyecciones de inflación de varios países de América Latina, ¿no? Y como ven, digamos, si se quiere, en muchos de los países, claro que no tenemos los peores países, pero en general muchos de los países de América Latina han logrado controlar la inflación igual a nosotros. Entonces, de pronto, Joaco, es o que todos tienen bancos centrales independientes, o que todos hemos sido igual de inteligentes, pero más o menos hemos podido controlar la inflación. ¿Qué decimos? Acá, digo, Colombia ha tenido una tradición de inflación moderada, como decimos, 20-40. La independencia del Banco de la República en el 91, el mandato constitucional de controlar la inflación y la adopción del esquema de inflación objetivo permitieron reducir la inflación a niveles internacionales. El incumplimiento de la meta de inflación en el 2016 estuvo originado en el aumento de los alimentos debido a la sequía y a la transmisión de la depreciación de la moneda. A ver, ¿ustedes ya se acuerdan por qué, si se evalúa la tasa de cambio, se suben los precios o no? ¿Sí? ¿Ah? ¿Por qué? A ver, ¿por qué se suben los precios si se evalúa? Eso. Aumenta el costo de los importados. Aumenta el costo de todos los productos importados, y eso digo, esto ha permitido a la Junta del Banco reducir las tasas de interés para estimular la demanda agregada. La inflación anual ya se encuentra dentro del rango meta. Un poquito del sector financiero, esto se lo voy a dejar más a Hernando José, que yo no conozco bien, y a Joaco. Esta es una gráfica de cartera vigente, de la tasa de crecimiento de la cartera, o sea, del conjunto de los préstamos de la economía. Ustedes ven que en los años, hasta el año 2013-2014, se podía estar creciendo, y el crédito y la demanda de crédito, el stock de créditos estaba creciendo como al 20% anual. Viene la caída de los precios del petróleo, la desaceleración de la economía, y naturalmente viene un ajuste también, digamos, en los préstamos de la economía. Acá tengo unas cifras sobre cómo ha sido la evolución de la deuda del sector corporativo privado, o sea, el sector privado, y otra, acá, esta se la voy a dejar también para Joaco, que no lo explique, el tema que se está hablando ahora en la prensa, del problema, si la economía se desacelera, se le vuelve difícil a veces a los bancos, a las empresas, de poder repagar sus préstamos. Entonces empiezan a retrasarse en los préstamos, y esto es lo que se llama
como cartera morosa, y esta gráfica lo que está mostrando es cartera morosa sobre cartera total, y vemos, digamos, un poquito el aumento que hay, pero en estos días yo estaba leyendo que el aumento había sido gigantesco, ¿no? Como de 30% en la cartera morosa, pero digamos que esta es una de las secuelas y problemas cuando la economía se desacelera muchísimo, y entonces los bancos tienen que empezar a tomar cuidado con eso. Tengo una gráfica que saqué sin entrar en tema en profundidad, que es el tema del comportamiento del índice de acciones de la bolsa, el Colcap. También uno ve cómo con la caída, bueno, Interbolsa Plus por encima de la desaceleración de la economía, lo que hizo fue tumbar el índice de precios de las acciones y está comenzando a recuperarse. Yo estoy en la Junta de la Bolsa, esa es la ilusión que tenemos, vamos a ver si se cumple. Tengo una grafiquita pensional solamente para señalar, yo les había dicho al principio la importancia de tener reformas estructurales, y uno de los problemas grandes que hay en Colombia, y digamos que una de mis objeciones más grandes al gobierno del presidente Santos es que ha hecho muy poco en términos de una reforma pensional cuando tenemos un sistema de pensiones con muy baja cobertura, con problemas de financiamiento del sistema pensional de largo plazo y muy inequitativo, porque muchos, digamos, de los apoyos y de los subsidios de las pensiones van a las pensiones más altas. Yo soy uno de los favorecidos con eso, no sé, Fernando, ¿usted ya está pensionado o no? Bueno, próximamente, y te vas a pensionar, ¿por qué día? Ah, no, entonces no es, pero sí, por la vía de Colpensiones es más rentable, muchos se han movido a ese lado y digamos que tiene, digamos, subsidios muy por encima de las cotizaciones. Esa fue de las cosas, y lo que yo quiero señalar acá es, este es uno de los temas de mucho fondo, de mucha preocupación en Colombia, muy necesario de hacer, y que uno siente que a pesar de que el presidente Santos en el 2011 dijo que una de sus prioridades sería hacer una reforma pensional, esta es se lo pongo en el tablero del lado izquierdo, del lado derecho, entre los incumplimientos, digamos, de lo que se ha hecho. Se han hecho algunas reformitas, como una cosa que se llaman los BEPS, etcétera, pero solamente quería mencionarles ese tema de esa manera. Digo acá, la cartera bancaria se ha venido ajustando al ciclo de la economía, se desaceleró en el momento que se desacelera la economía. El endeudamiento del sector corporativo privado se ha incrementado, sobre todo en moneda local, más que en moneda extranjera. Los problemas que tuvimos en los 90s, en los 80s, era de endeudamiento externo del sector privado. La cartera morosa ha venido aumentando en el 2016 y 2017 como resultado de la desaceleración de la economía. Creo que está en 5.4. El índice Colcap de la bolsa cayó con la baja de los precios del petróleo y con la depreciación de la moneda entre el 2014 y 2016, pero está recuperándose. Y pongo acá, se requiere una reforma pensional para aumentar la cobertura, mejorar la equidad del régimen y lograr estabilidad financiera del sistema. No metí seguros en esta presentación, en la presentación que le hice a los de Zurich. Una de las cosas que es tremendamente importante y complementario al sistema pensional es que esté funcionando lo que se llama el esquema de renta vitalicia. ¿Alguien sabe qué es una renta vitalicia? ¿Sí? A ver, todos estos estudiantes, ¿qué es una renta vitalicia? A ver, échenme. Exacto. Es decir, cuando uno se pensiona, y yo lo pienso, digamos, en términos, ustedes como están todos jovencitos no están pensando todavía en pensionarse, pero vea, cuando uno se pensiona, una de las cosas que es muy importante es tener una renta mensual que esté de alguna manera indexada hasta el resto de la vida. Eso, digamos, en el esquema de Colpensiones funciona así y funciona indexado con la inflación. En el esquema de los fondos privados, cuando usted llega al final de su vida a los fondos privados, a usted le dan dos opciones. Le dicen, usted quiere un retiro programado, que es como una renta vitalicia un poco más flexible que ofrecen los fondos privados, o una renta vitalicia de las aseguradoras. Esto es, en países como Chile, es de las cosas más importantes. La aseguradora recoge la plata, se la pasa al fondo de pensiones y le dice a usted, oiga, dado su plan y dado lo que ha ahorrado,
yo le ofrezco este tipo de indexación al futuro. Eso no está funcionando bien en Colombia, hay muchos problemas de diferentes naturalezas, pero digamos que es algo complementario a la reforma pensional que se debería hacer. Ya temas más conocidos de ustedes, voy a entrar por el lado de comercio exterior, tasa de cambio y eso. Esta gráfica me pareció, creo que era de este desarrollo, aquí dice Bloomberg, súper interesante. Es el rojo y el verde son los precios del petróleo y el azul es la tasa de cambio parada en la cabeza. Piénselo y verá, miren por la columna derecha, 3.000 pesos, que es la tasa de cambio. Si usted mira la tasa de cambio parada en la cabeza, son las cifras azules. Fíjese la correlación inversa tan grande que existe entre los precios del petróleo y la tasa de cambio. Eso es para indicarles dos cosas. Primero, con la caída de los precios del petróleo en el 2013, lo que pasó es que la curva azul empezó a devaluarse la tasa de cambio, de 1.700 pesos pasa a 3.100 o a 3.000 pesos. Pero muestra también la bondad del esquema de tasa de cambio flexible que tiene Colombia. Precisamente, al caerse los precios del petróleo y al caerse las exportaciones, lo que le entra en dólares al país, inmediatamente el mercado dice, yo necesito dólares, ¿qué pasa? La tasa de cambio se devalúa. Esta es una de las cosas que yo les quería mostrar, que me parece ingeniosa, pero para que ustedes entiendan la importancia de la tasa flexible de cambio. Estas son una gráfica sobre importaciones y exportaciones, sobre todo con la devaluación de la tasa de cambio, lo que uno esperaba era que muy rápidamente las exportaciones no tradicionales empezaran a crecer. Acuérdense que la tasa de cambio se devaluó, acá lo vemos en la gráfica anterior, se devaluó desde el 2014. Entonces usted hubiera esperado que más o menos que un año de retraso, que en el 2015 hubieran empezado a aumentar las exportaciones no tradicionales. No, fíjese, era que se mantuvieron constantes y solamente ha sido en el 2016 y 2017 que aumentaron. Pregunta perversa, a ver, ¿quién me la contesta? ¿Cuál exportación no tradicional realmente tuvo un auge gigantesco en los 2 últimos años y es una exportación ilegal? Ilegal. Yo decía que el perfecto mercado es lo que ha sucedido con la coca, ¿no? Uno esperaba, o no, Hernando José, usted en sus proyecciones cuando trabajaba en comercio exterior, usted esperaba que todo se hubiera comportado como la coca, ¿no? Que se devaluaba la tasa de cambio, inmediatamente aumentaban las exportaciones. Fíjese, ha aumentado café por renovación de cafetales con un retraso. Algo ha aumentado las flores también, ¿no? Y el oro. Y fuera de eso, la coca. La coca, yo decía que es una política perversa, porque en el año que se anunció que había acuerdo de paz y que iban a darle premios a los que sustituían los cultivos ilícitos, simultáneamente se devaluó la tasa de cambio, entonces esa fue la respuesta en la oferta perfecta de exportaciones, pero complicada para el país. Pero sí uno esperaba, digamos, que crecieran más. Lo que sí hubo, y ustedes ven acá, cuando se desacelera la actividad económica, así en el 2014 para acá, la línea roja, lo que sí han caído son las importaciones, porque al encarecerse, al volverse más caras las importaciones y al crecer menos la economía, se está importando menos, entonces el ajuste en la balanza de pagos es de ese lado. Aquí tengo 3 grafiquitas, no me voy a demorar, son exportaciones de manufacturas a 3 países, pero lo que sí quiero mostrar es lo de Venezuela. Venezuela era el país, a Hernando José, que fue negociador y ha estado muy especializado en el sector del comercio internacional, lo ve así. Venezuela era el sitio donde nosotros exportábamos las manufacturas, pero mire el desastre de Venezuela, lo que nos hizo suceder básicamente con las exportaciones de manufacturas. Sí ha habido reacción, algo con Estados Unidos y algo con Ecuador. Y esta no les pongo a mirar las tablas con los colores porque de golpe ni se las puedo explicar, se bajamos a Juaco que las explique, pero sí la línea negra, que es el déficit de la cuenta corriente con relación al PIB. ¿Ustedes saben qué es la cuenta corriente de la balanza de pagos? ¿Sí se acuerdan de eso del profesor Hernando José cuando les enseñaba esto en la universidad o no? ¿Ah?
como exportaciones de bienes y servicios menos importaciones de bienes y servicios dividido por el Producto Interno Bruto, que es ese, ustedes sí ven, digamos, que con la caída que hubo un aumento del déficit en la cuenta corriente, ya el 6% del PIB empezaba a preocupar inclusive a los mercados internacionales, pero rápidamente este ajuste de caída de las importaciones y aumento de las exportaciones ya lo están corrigiendo y ya estamos en el 4.4. Entonces, ¿qué concluimos de esto? A ver, la caída de los precios del petróleo tuvo un impacto negativo en las exportaciones totales y en la cuenta corriente. Gracias al régimen de tasa de cambio flexible, esta se depreció como respuesta al petróleo, tuvo un impacto negativo en las importaciones y comienza a estimular las exportaciones no petroleras. Como les dije, también estimuló otras exportaciones. Como resultado se viene ajustando el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Por tanto, esto para compararlo con lo que nos sucedió, por ejemplo, en los 80, cuando se nos cayeron y perdimos todas las reservas internacionales y el déficit en la cuenta corriente llegó al 7%. Digo, en el caso de acá, primero se ajustó muy rápido. También tenemos, Joaco les puede contar, reservas internacionales altas. No ha habido amenaza de crisis cambiaria como la hubo en el pasado. El hecho real es que Colombia mantiene el grado de inversión, tiene amplio acceso al mercado internacional de capitales, está acá para Claudia para que les cuente sobre eso, y dispone de un nivel adecuado de reservas internacionales. Y sobre lo fiscal, estas son unas gráficas muy confusas para cada país, que es cómo se comportaron los diferentes impuestos. El PIT es el Personal Income Tax, aquí me da pena, pero es una gráfica que saqué en inglés. El CIT es Corporation Income Tax, el que se menciona en el programa. El VAT es el IVA, ¿no? Y los verdecitos son los impuestos al comercio. Lo que uno sí ve en Colombia que sucedió, fíjense que está Colombia desde dos, antes y después, es un informe de la OECD, antes y después de la reforma tributaria que hubo en el 2015, lo que sí uno ve es, digamos, un aumento, pero muy chiquito, en el impuesto, en el impuesto a las personas, digamos, esto es ingreso. A ver, para que se recuerden, ustedes se acuerdan que es la carga tributaria, ¿no? ¿Todos se recuerdan? ¿Ah? La sufren, pero ¿cuánto es la promedio de Colombia? A ver, ¿cuánto es la promedio de Colombia? No, es 14%, es 14% del PIB, de lo que se habla, 50-60% es los impuestos a las corporaciones. Lo que ve acá es un poquito de aumento en la reforma tributaria, ya que se esperaba o se espera como en la reforma un aumento en los impuestos a las personas. Se pone el aumento del IVA, que cierto candidato está proponiendo bajar otra vez, o dos candidatos ya. Ya son Germán Vargas y tengo ya lo de la calle, está muy divertido para comentar en el próximo artículo. Están todos están dedicados a decir que bajan los impuestos, ¿sí? Eso lo puede decir uno cuando es candidato, pero como me decía Belisario, oiga, cuando nosotros le escribíamos a Belisario, yo no sé si les pasa a ustedes que están asesorando a los presidentes, uno le pone las cosas como buen economista y uno dice, oiga, el lío en Colombia, tenemos que aumentar la carga tributaria, por más de que todo el mundo diga que no, toca aumentar los impuestos, ¿no? Y los candidatos llegan y echan el discurso y lo echan al revés, ¿no? Hay que bajarlo. Y yo le decía, presidente de Betancourt, pero no presidente, candidato de Betancourt, ¿no? ¿Cómo es esto que nosotros le escribimos el artículo de esta manera y usted llega y echa el discurso? Y me dice, mire Roberto, primero hay que ganar, ¿no? Y una vez uno gane, uno ya toma las decisiones que toca hacer. Esto para que valoren al 50% las promesas electorales. Pero el hecho real es, aumenta el IVA, no, disminuye un poquitico el impuesto a las, inclusive algo, pero el verde que debería caer mucho más, que es el impuesto a las corporaciones, no se nota tanto, digamos, la caída. ¿Qué digo sobre la política fiscal en general? Bueno, aquí tengo una gráfica que se llama la regla fiscal, pero esa se las dejo para que ustedes
se pongan a pensar en eso, que es la regla fiscal. La regla fiscal fue adoptada por este gobierno, por Echeverry en el 2015, más o menos, 2012, que es una manera de amarrar las manos del gobierno en general. El ministro de Hacienda le amarra las manos y dice: yo me comprometo a tener una senda hacia el futuro de cómo se va a comportar el déficit del gobierno nacional central. Entonces esta era como la gráfica que teníamos de la senda que teníamos, era de un déficit, tasa de 2.3% del PIB, iba hasta 1,5%. Viene la caída de los precios del petróleo y se dice: bueno, pero como hay la caída de los precios del petróleo, démonos un lujito de partir y salirnos de esta. Pero el hecho real es que hay unos compromisos de regla fiscal hacia el futuro. Cuando ustedes miran los años 2017, 2018, 2019, vamos a tener que pasar como de 3,5% o más del 3,5% de déficit del gobierno central a cerca de un equilibrio para el 2020. Y esa es una parte muy grande de la discusión de la importancia de la regla fiscal, pero que también les señala a ustedes la imagen de que las cosas no están tan fáciles al futuro, dado que tenemos que ir reduciendo ese déficit de gobierno. Políticas, reforma fiscal, rebajó la tributación a las empresas, incrementó el impuesto personal y el IVA. Colombia dispone de regla fiscal estructural que establece la senda máxima del déficit del gobierno nacional. Es del 3.6% del PIB en el 2017. Esto es otra cosa que pasa de gobierno a gobierno. Los gobiernos siempre son muy hábiles en dejarle los problemas al siguiente gobierno. Entonces, este gobierno sí aumentó un poquitico el cupo de la regla fiscal o el déficit, pero ya para el siguiente año, ya uno dice, de 3.6 tiene que pasar a 3.1, y cuando entra el nuevo gobierno, ve que no tiene recursos, ve que tiene una cantidad de gastos por hacer, pero para que vaya mirando, doctor Espinosa, para que le cuente al jefe, uno tiene que pasar del 3.6 al 3.1 para el año 2018, y al 1.6 en el 2020, vamos a ver cómo se cumple. Digo, no obstante la reforma en los años venideros, para cumplirla será necesario recortar el gasto o incrementar los ingresos fiscales. Esto es absolutamente cierto y es un poco lo que va en contra de lo que están diciendo los candidatos. Además, los subsidios y transferencias deben modificarse para mejorar la equidad. El gobierno estableció una comisión independiente de gasto público, en este estoy yo, como con 8 compañeros más, para analizar la eficiencia y la equidad del gasto y adelantar recomendaciones que debemos sacar antes del 31 de diciembre. Y estamos atareados en estos días tratando de ver si nos ponemos de acuerdo entre todos, pero estamos. Y aquí vienen 2 slides que ya los dejo sin gráfica, sino temas para pensar. Uno lo llamo instituciones económicas y reformas estructurales. Y digo yo, Colombia tiene una tradición de buen manejo económico. Desde el año 91 tiene Banco Central Independiente, cuya junta directiva maneja, como lo vimos acá, política monetaria y cambiaria. El banco ha adoptado un régimen de tasa de cambio flexible y un esquema de inflación objetivo que han funcionado bien. Del lado fiscal disponemos de una ley de responsabilidad fiscal. Esta la hicimos en la época de Uribe, arrancó con Santos cuando era ministro de Hacienda de Pastrana, se aprobó durante Uribe. Eso es lo que... A ver, ¿alguno ha oído una cosa que se llama marco fiscal de mediano plazo? Nunca, ¿sí? Como al final del año el ministerio saca como los compromisos fiscales para el año siguiente, y tenemos, digamos, esta regla fiscal estructural que les mostré. También, digamos, entre las instituciones fuertes y positivas de Colombia, una superintendencia financiera de reconocida calidad. Digo, no obstante lo anterior, el país requiere la adopción de reformas estructurales para elevar la productividad y mejorar la equidad. Entonces aquí menciono reformas, aquí para los que están asesorando gobiernos, ¿no?, para que hagan propuestas, sobre pensiones, sobre gasto público, sobre apertura comercial, desarrollo del mercado de capitales, lucha contra la corrupción, fortalecimiento de la justicia. Yo me imagino que Hernando tiene otras, Joaco y Claudia van a tener otras más. Y último, aquí escribí un artículo en estos días en el periódico, lo llamo los riesgos adversos. ¿Qué nos puede ir mal? A mí, ¿qué me preocupa que nos puede ir mal? Primero, el aumento de la polarización política.
gane la izquierda, gane la derecha, gane centro izquierda, centro derecha, digamos, el Congreso va a ser muy complicado. Aumento de la polarización política y dificultad de pasar las reformas por parte del Congreso. Otra preocupación mía, incertidumbre jurídica derivada de las decisiones de las Cortes. Uno está viendo acá cada vez las Cortes saliendo a decir, oiga, hay que hacer gastos de tal y tal naturaleza sin tomar en cuenta el impacto fiscal. Por eso es que yo he dicho a los juristas, aquí tenemos algunos juristas o solo economistas. Una jurista, vaya, para que le diga a los otros, ¿no? A estudiar economía. La deben poner, lo que está haciendo usted, debían hacerlo acá muchos de los amigos de las Cortes. Continuada declinación de los indicadores de confianza. Aquí se dice, el presidente ha dicho, el exagerado pesimismo, pero el hecho real es que las cifras de confianza al consumidor, confianza al inversionista, etcétera, están muy frágiles y muy malas. Y dependiendo de qué pase con las propuestas y la elección, pues esto no sabe uno si va a aumentar o empeorar o mejorar. Puesta en marcha el acuerdo de paz, bien difícil, y de los procedimientos del fast track. Yo creo que ese es de los temas que no sean suficientemente transparentes o que tengan un impacto adverso, digamos, sobre la inversión privada. Tema de preocupación, el rol de las comunidades y todas las demoras en los permisos ambientales. Esto lo vemos, digamos, que tiene que ver con las 4G, pero también tiene que ver con las explotaciones mineras. Demoras en la puesta en marcha de la estrategia de desarrollo vial de 4G, demoras en la aprobación y puesta en marcha de las reformas estructurales. Es decir, puede que el gobierno venga, tenga su buen plan de desarrollo, sus buenas reformas, pero si hay polarización política, va a empezar a haber un debate gigantesco sobre, pongámoslo, sobre la característica de la nueva reforma tributaria, etcétera. Si se va a hacer por fin, digamos, la reforma de las pensiones, si vamos a abrir más la economía o si nos vamos a volver más proteccionistas. Preocupación, si se mantiene un régimen adverso impuesto a la renta de las sociedades. Eso es por lo menos lo que ya uno de los candidatos ha dicho, que es muy importante rebajar eso para estimular la inversión. Vulnerabilidad ante el sentimiento de los mercados de capitales. Es decir, los mercados de capitales nos están mirando y nos dicen, hoy en día Colombia tiene grado de inversión. ¿Ustedes saben qué es grado de inversión? Sí, bueno, lo tienen. Si empiezan a ver que nosotros no estamos haciendo las reformas, si no estamos manejando bien la economía, pues puede haber incertidumbre sobre esto. Impacto negativo de la reforma tributaria de los Estados Unidos en la inversión extranjera directa. Si Estados Unidos ya la aprobó hoy por la Cámara, mañana en el Senado, pero se hace mucho más atractivo que muchas de las empresas extranjeras que estaban localizadas acá se vayan para allá otra vez de nuevo. Y hay muchas colombianas que han encontrado más atractivo a hacer inversiones por fuera de Colombia que en Colombia. Demoras e inconvenientes con la erradicación de cultivos ilícitos. El otro día estuve con la gente con quien yo trabajo, con el embajador de Estados Unidos, una reunión muy a fondo, y uno se da cuenta, y también hablando con el presidente del BID, me dice, vea, es que en Colombia nunca le contaron a la gente realmente lo compleja que fue la primera charla de Santos con Trump. Y Trump le dijo, vea, esta cosa de los cultivos ilícitos es de inmensa importancia para los Estados Unidos. Y ustedes vayan y hablen con la embajada americana y lo ven que es así. Digamos, si nosotros, yo le veo como dos líos a la erradicación. Primero, que la podamos hacer, ustedes han visto los líos, y que efectivamente se haga y que los obliguen a todos a hacerlo. Pero segundo, es en qué vas a sustituir y que eso no se nos vuelva un problema fiscal gigantesco. Empieza el gobierno a decirle, el próximo ministro de Agricultura tiene que tenerle cuidado, no empezar a decirle a los que van a sustituir, oiga, siembre cacao, y después le va mal con el cacao y después lo tengo que refinanciar. Esa estrategia me parece muy complicada. Y el otro, a ver, la otra preocupación grande del presidente, pero esto se lo puedo contar de golpe andando, José, esta es mi última frase. ¿Por qué ha habido demoras en el ingreso a Colombia a la OECD? Pues se dice que es cuestiones por las relaciones laborales y la CIO y la AFL, pero de fondo es que Estados Unidos no le da un apoyo, y de fondo es, a mi sentir, para que me echen los baños a mí, yo creo que es también por esta
política de los cultivos ilícitos y la falta de tener como una política clara de erradicación. Ese era mi cuento para hoy. Gracias. Bueno, muchas gracias, Roberto, por la presentación. Creo que una de las cosas que a veces se nos olvidan en el país es que por el año 86, que fue el ministro de Hacienda,